Bueno, y vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista y analista internacional aquí de nuestra casa, para analizar este fallo de las últimas horas. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo entender este fallo de las últimas horas? Bueno, yo creo que de algún modo era esperado, por lo menos no tiene sorpresa. Desde un principio se estableció la sospecha de que la República Islámica de Irán estaba detrás de la masacre de la AMIA y también del ataque a la embajada, sobre todo de la masacre de la AMIA. ¿Por qué? Y bueno, porque había evidencia, según las investigaciones y según la justicia argentina, de que el perpetrador directo de ese atentado fue Hezbollah. Hezbollah es una organización político-militar con células terroristas esparcidas por el mundo que surgió a partir de 1982 en el Líbano, en la comunidad chiita del Líbano. Estaban en la guerra civil que estalló en el 75 y duró hasta el 1990, pero en el 82 se da la operación Paz en Galilea, como se llamó aquella invasión del ejército israelí para sacar la cabeza de la OLP, con Arafat presidiéndola, de Beirut, y tuvo que radicarse en Túnez. Bueno, cuando Israel se retiró, entre las consecuencias estuvo el nacimiento de Hezbollah, que a diferencia de Amal, que era la milicia de los chiitas hasta ese momento, Hezbollah se planteaba la revolución del chiismo para crear teocracias más allá de las fronteras libanesas. Amal, que significa esperanza, solamente actuaba dentro de la guerra civil y sus planes, sus proyectos eran para el Líbano. Peleaba contra la milicia del Partido Socialista Progresista Druso, que lideraba Walid Jumblat, contra las falanges, las milicias de las falanges cristianas de la minoría maronita, contra las milicias sunitas. Hezbollah, cuando nace con una proyección internacional, para decirlo de algún modo, y por eso la fuerza Quds, que es una parte de los guardianes de la revolución o la guardia revolucionaria, ese brazo militar de la teocracia chiita iraní que depende directamente del líder religioso, que es la máxima autoridad en ese país. Hoy por hoy, Ali Khamenei, el ayatollah Ali Khamenei. Bueno, la fuerza Quds, que nació durante la guerra de Irak contra Irán, o de Irán contra Irak, una guerra que duró 8 años, que estalló en el mismísimo 1979, recién llegado Ruhollah Khomeini al poder tras derrocar al Shah Reza Pahlavi. Bueno, la guerra estalló por iniciativa de Irak, que invadió los territorios en litigio en el estuario de Yat el Arab. En ese marco, el ayatollah Khomeini, fundador de la teocracia iraní, crea la fuerza Quds, que va a terminar siendo la neurona de acción exterior de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y esa neurona exterior fue la que convirtió a Hezbollah o esparció células de Hezbollah en muchas partes del mundo, la llevó más allá del Oriente Medio. Irán estaba claro, es un estado que propiciaba el terrorismo, la teocracia, el régimen iraní propició el terrorismo desde su nacimiento. En 1979, recién nacido el régimen, hizo ocupar la embajada norteamericana a través de turbas de fanáticos que mantuvieron de rehenes a los funcionarios y empleados durante 9 meses. Y después estaban los atentados de la BEVAC. La BEVAC era el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional, o sea, el aparato de inteligencia del régimen de los ayatolás. La BEVAC perpetró muchos atentados, pero después la fuerza Quds supo organizar las milicias en el exterior para que de ellas surgieran células que se implanten como metástasis en muchas regiones del mundo. Bueno, algunas de esas metástasis fueron la de Hezbollah en América Latina, y por lo tanto, si a la masacre de la AMIA
la había cometido Hezbollah, Bien, indirectamente estaba Irán en la responsabilidad, porque era Irán el que propiciaba, planificaba y financiaba los atentados terroristas del Hezbollah. Por eso esto no sorprende en la Argentina. En todo caso, la pregunta es ¿por qué pasaron 30 años hasta que sale un fallo definitivo al respecto? Si en definitiva el pronunciamiento es más o menos con los mismos elementos con los que se sospechó desde un principio de la bien. responsabilidad iraní. Bien, Claudio, en un minuto, porque estamos medios cortos de tiempo, ¿este fallo puede suponer un riesgo para la Argentina, por ejemplo, un nuevo ataque? Bueno, tratando con un Estado que ha propiciado el terrorismo, hay que dejar en claro, no es el único, muchos estados del mundo, incluyendo potencias occidentales, han propiciado o han realizado actos terroristas, pero bueno, Irán tiene un largo prontuario en ese terreno, obviamente puede implicar riesgo. El tema, Delhi, es que en un pronunciamiento de la justicia tiene que primar la verdad. Argentina fue víctima de una masacre y por ende lo que importa es llegar a la verdad. Esa es la obligación jurídica y ética de la justicia argentina. Si no se pronunció de ese modo por razones políticas, sino solo por la obligación con la verdad de lo ocurrido, entonces el riesgo que se pueda correr es un riesgo que hay que correr. Lo preocupante es cuando el riesgo se incrementa porque, por ejemplo, tenemos un presidente que sobreactúa las adulaciones y las identificaciones. Lo hizo cuando se cruzó con Donald Trump en Estados Unidos, lo vuelve a hacer ahora cuando se cruza con Elon Musk. Van a ver que llega a la adulación de la euforia que muestra cuando se Bien, cruza con esos personajes. Bueno, dentro de eso publicar alineaciones, como lo vino anunciando con Israel, bueno, eso es incrementar riesgos sin ningún sentido, porque ningún gobernante publica las alineaciones de los distintos estados. muy bien, Claudio, queda mucha información para compartir sobre este tema, lo haremos más adelante, te agradecemos por el momento, ¿eh? Muchas gracias, Eli, un abrazo, hasta siempre. Que pases muy bien, buen fin de semana.